Qué lindo es adorar a nuestro Dios, amén. Qué lindo es glorificarle, declararle que Él es el creador del universo y que nuestra confianza está puesta en Él. Quiero decirte que si tu confianza está en el Señor, tu confianza está en buenas manos. Nunca vas a ser defraudado. El hombre te va a fallar porque esa es la naturaleza y por eso el Señor dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y no en un sentido de que Dios maldice al hombre, no. Dice maldito el hombre porque simple y sencillamente le va a ir mal. No, no somos personas que podamos ser confiables. Humanamente todos tenemos fallas, tenemos insuficiencias que defraudamos, que dañamos, lastimamos, a veces inconsciente. No, no, no. No tenemos que pensar en hacer mal, simplemente es la naturaleza que a veces por una u otra razón fallamos y por eso es que nuestra confianza tiene que ser el Señor. Por lo menos en relación a lo que quiero compartir esta mañana, ese sería un consejo de este servidor, que pongas toda tu confianza en Dios, simple y sencillamente, que no confíes en nada más porque todo lo demás te va a fallar. De repente puedes hallarte sin pensarlo así, confiando en tu buen trabajo, en lo que tienes en el banco, en tus posesiones, en lo que has alcanzado socialmente, pero todo eso se derrumba y vas a ser defraudado, vas a ser dañado. Pero si tu confianza está en Dios antes que en todas las cosas, nunca vas a ser dañado. Siempre vas a estar contento, vas a estar firme. Amén. Porque la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de quiénes somos. Así que quiero que abras tu Biblia para que entremos de lleno a la palabra de Dios en esta mañana. Que vayas conmigo al libro de Génesis. Quiero compartir con ustedes esta mañana este pensamiento que yo le he puesto por tema consejos simples, pero con grandes beneficios. Y con la ayuda del Señor yo quiero compartirte este pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Así que acompáñame a leer en Génesis capítulo 12. Vamos a leer 4 versículos. Amén. Dice la palabra de Dios. Lee conmigo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Una cosa muy interesante que encuentro en este pasaje, una promesa que Dios le hace a Abraham de bendecirlo. Es una promesa que tiene que ver con una simple orden, con una sola condición. Y esa orden, esa condición viene acompañada con 7 promesas que Dios le da a Abraham en ese momento. Y yo mirando y analizando y pensando en estas promesas, me doy cuenta que si yo tuviera simplemente una de esas promesas en mi vida, yo podría vivir feliz, yo podría vivir completo, porque estas bendiciones estas promesas que Dios le hace a Abraham, son unas bendiciones tan grandes, tan amplias, que verdaderamente sería lo único que necesitáramos. Sin embargo, esas bendiciones son lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como yo he venido hablando últimamente, hermanos, hay cosas en el cielo que Dios tiene preparadas para nosotros aquí en la tierra. Y no quiero sonar como que estoy inclinado a la idea de las bendiciones solamente, de recibir cosas materiales. No, estoy hablando general en todos los aspectos de la vida, cómo Dios verdaderamente tiene tantas bendiciones para nosotros
que quiere compartirnos, que quiere darnos. Y por ejemplo, aquí vamos a ver rápidamente estas 7 promesas que no son el consejo que te quiero dejar, pero sí quiero que veas cómo la promesa de Dios para bendecirnos va a ir en base al consejo que te quiero dejar en tu corazón esta mañana. Mira, la primera promesa que Dios le hace dice, sal de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él dice, haré de ti, esa es la primera promesa, haré de ti una nación grande. En otras palabras, Abraham, los que conocen la historia del pueblo de Israel, Abraham fue a quien Dios le hizo la promesa de que el pueblo de Israel sería esa nación, ese gran país que vino a raíz de esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa es la primera promesa, haré de ti una gran nación. La segunda promesa dice el Señor, dice, te bendeciré. En otras palabras, cuando el Señor le prometió a Abraham que lo bendeciría si él salía, la palabra de Dios nos enseña, y tú puedes leer todo el libro de Génesis, todo el transitar de Abraham, cómo Abraham fue bendito. Dice que donde quiera que Abraham iba, la bendición del Señor estaba con él. Cuando tú haces algo en tu vida, yo hablaba de esto la semana pasada, cuando tú quieres hacer algo en tu vida y lo quieres hacer bien, tú tienes que asegurarte de contar con la presencia de Dios en tu vida. Que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, realmente vas a ser exitoso. Donde quiera que tú vayas. Yo hablaba de Nehemías la semana pasada y mencionaba que eso es lo que Nehemías le pidió al Señor, que le diera de su gracia ante el rey Artajerjes, para que entonces lo que Nehemías quería, el Señor se lo concediera. Entonces, cuando tú vas a hacer algo y te dicen, ¿tú con qué cuentas para hacer lo que quieres hacer? Yo cuento con la bendición de Dios. Y cuando cuentas con la bendición de Dios, cuentas con todo. Amén. Entonces, esa es la segunda promesa, te bendeciré, dice el Señor. La tercera promesa dice, engrandeceré tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Te daré buena fama, está diciendo ahí el Señor. Te daré gran reputación. En otras palabras, tú no vas a ser cualquier persona. Cuando digan Ramírez, no están hablando cualquier apellido, es Ramírez. Cuando digan, pon tu apellido ahí, cuando digan Jiménez, no eres cualquier Jiménez. Yo recuerdo cuando recién me casé salió una película que se llamaba Gutierritos, así se llamaba Gutierritos, era un hombre que tenía mucho dinero, pero siempre la gente lo humillaba, lo trataba como que era un donadie y le llamaban Gutierritos. Pero en este caso el Señor dice, engrandeceré tu nombre. Tú no vas a ser Gutierritos, tú vas a ser Gutiérrez. ¿Por qué? Porque Dios es el que te va a bendecir. Entonces, cuando pensamos en Abraham, en esta bendición de engrandecer su nombre, Abraham tuvo un gran legado, hermanos. Si hablamos en el sentido material, en Génesis 13, no lo vamos a leer, dice que Abraham era riquísimo, riquísimo en ganado, riquísimo en plata, riquísimo en oro. En el contexto nuestro sería propiedades, dinero y todos los lujos. ¿Por qué? Porque cuando cuentas tú con esa bendición de Dios de engrandecer tu nombre, tú vas a tener un legado grande. En el sentido espiritual, Abraham dice la palabra de Dios que Dios estaba con él en todo, en todo. Imagínate eso, hermano. ¿Cuántas veces no nos hallamos nosotros haciendo algo y de repente nos ponemos contentos porque nos sale bien? Pero también no me vas a dejar mentir, hay muchas ocasiones en que las cosas que hacemos, por más que nos esmeramos, no nos salen bien. Algo sale mal. Incluso llega hasta el momento de decir que qué pasa, porque ahora todo me está saliendo mal. Bueno, en la promesa que Dios hace de que va a engrandecer su nombre, dice que en el sentido espiritual, Dios va a estar contigo en todo lo que tú hagas. Donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo. Para Abraham, en el sentido espiritual también, dice que donde quiera que él iba, Dios estaba con él. Antes que Abraham hiciera cualquier cosa, la presencia de Dios estaba sobre de él, guiándolo. Entonces, esa era una bendición para Abraham. En el sentido social también, dice la palabra de Dios en Génesis, llegó el momento cuando la esposa de Abraham murió
Y mire algo interesante que yo descubrí ahí. La gente miraba a Abraham de una manera muy diferente. No lo miraba como cualquier persona. En Génesis capítulo 23, verso 6, habla de que cuando murió su esposa Sara, obviamente Abraham quería enterrarla. Pero como Abraham era forastero, él no pertenecía a ningún lugar. Él quería enterrar a su esposa y llegó en un momento cuando él habló con unos príncipes de ese tiempo y les dijo que quería un lugar para enterrar a su esposa. Y, y estos hombres se juntaron con Abraham y le contestaron esto. En Génesis capítulo 23 dice, Señor nuestro, así le dijeron a Abraham, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Así veían a Abraham. ¿Por qué? Porque la bendición de la promesa de Dios para Abraham, que iba a engrandecer su nombre, ahí estaba. Ellos lo veían como un príncipe de Dios entre ellos. Y lo que le querían decir en ese relato, usted lo puede leer. Le querían decir, tú no necesitas preocuparte, nosotros te vamos a dar el mejor de los sepulcros para que entierres a tu esposa. Vamos a darte lo más lujoso para digno de ti como príncipe de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios era engrandecer su nombre y Dios lo hizo. La cuarta promesa es serás. Ya no es te voy a bendecir, ahora dice tú serás bendición. En otras palabras, todo aquel que se asocie contigo, Abraham, que te hable, que se acerque a ti, ese va a ser bendecido porque tú vas a ser un canal de bendición para él. Y yo no sé si a ti te pasa, me gustaría que te pase, pero yo pregunto mucho a los hermanos en la iglesia, Cristo viene y digo, ¿qué dice la gente de ti cuando tú llegas? ¿Cómo se expresa de ti cuando estás tú allí? ¿Qué te dicen que eres de bendición para ellos? ¿Cómo te sientes tú al respecto? Generalmente uno no se debe de dejar guiar por lo que la gente piense de uno, porque la motivación de uno tiene que mantenerse firme por lo que sabemos que somos en Dios. Pero humanamente hablando es importante a veces saber qué la gente piensa de ti, porque eso sería como una forma de medir si estás haciendo lo que agrada a Dios o no lo estás haciendo. Dice la cuarta promesa, dice que Abraham sería de bendición. Él sería un canal de bendición para toda la gente. Mi oración es que nosotros, hijos de Dios, todos los que decimos ser creyentes, seamos de bendición para la gente. Que la gente diga qué bonito, qué bien me siento cada vez que yo hablo contigo, porque algo traes tú a mi vida. Algo tú me transmites que me bendice. Obviamente no lo van a decir en esas palabras, pero tú lo vas a entender cuando ellos lo dicen. La quinta bendición dice, bendeciré a los que te bendigan, dice el Señor. En otras palabras, si alguien viene a ti y te trae algo tan simple como un vaso de agua, si te trae un dulce, si te trae un regalito, por más sencillo que sea, dice la palabra de Dios, dice, yo voy a bendecir a esos que te bendigan. Si habla de ti bien, él va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Dios hace a Abraham. Yo voy a bendecir a todos los que te bendigan. Pero mire, también hay otra promesa aquí. La que sigue es que el que te maldiga, yo lo voy a maldecir, dice el Señor. Así que el que se mete contigo, se mete con el Señor. Recuerdo hace un tiempo cuando yo estuve en un periodo de vacaciones, le llamo yo, donde me rodeé con gente que por todo tenían discusiones y a veces pleitos. Y me hice de un amigo que me apreciaba, gracias a Dios me apreciaba, Dios me dio gracia con este amigo. Y una vez me dice este amigo, tú no tienes que hacer nada, si alguien te molesta, se las va a ver conmigo. Si alguien se mete contigo, se las va a ver conmigo. Y yo me sentía agradecido con Dios y contento a la vez. Entonces le dice el Señor a Abraham, al que te maldiga, al que hable mal de ti o al que se meta contigo, dice, yo lo voy a maldecir, o sea, se las va a ver conmigo. Esa es la promesa de Dios, que Dios le hace a Abraham, pero también te la hace a ti. Y la séptima promesa, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, a través de ti hay bendición, porque esa es la promesa. Y yo creo,
que a eso se refería el Señor Jesús, que decía, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de nosotros debe de fluir esa bendición, y todas las familias con las que nosotros convivimos o con las que nosotros nos allegamos deben de recibir esas bendiciones. Pero a esa orden que Dios le da a Abraham, para ya ir entrando de lleno al mensaje, ¿cómo responde Abraham? Ahí está la pregunta. ¿Qué hizo Abraham para adquirir la bendición que estaba en esas promesas? ¿Cómo respondió Abraham? Y este es el consejo que yo quiero dejarte en esta mañana. Son consejos sencillos, son consejos prácticos, pero con grande bendición. Mire lo que dice la palabra de Dios, que cuando el Señor le dijo, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a donde yo te voy a mostrar. Y ya le dio todas las 7 promesas que acabamos de leer. Pero ¿cómo respondió Abraham? Número 1, el consejo para nosotros esta mañana es que obedezcamos a Dios. El consejo es obedecer la orden, simple y sencilla. ¿Cómo es que obedeció Abraham? Es la pregunta. ¿Cómo? Porque no le dijo detalles, no le dijo a dónde lo iba a llevar, no le dijo nada, nomás le dijo, sal. Esa es la orden, sal. Entonces, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, verso 8, y mire lo que dice el Señor. Verso 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Mire cómo dice lo siguiente, y salió sin saber a dónde iba. En otras palabras, ¿cuánto va a durar el viaje? No te importa. ¿A dónde voy? No te importa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a regresar? No te voy a decir. La condición es obedecer, sal. En otras palabras, depender totalmente de Él. Por eso Jesús dijo, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, antes que tomes una decisión, antes que emprendas algún trabajo, antes que hagas una negociación, antes que hagas lo que hagas, dijo Jesús, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor no dice lo tienes que ir a buscar, nada de eso, vendrá. Esa es la bendición. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En otras palabras, también en esto de obedecer, tiene que ver con vivir y caminar un día a la vez, sin afanarte, sin preocuparte. Dios tiene el control de tu vida. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que en tu corazón estás sintiendo, lo que tu mente está pensando. Dios lo sabe. Quizás a veces te sientas desesperado porque la respuesta que esperas en el Señor no la recibes. Y como yo hablaba las semanas pasadas, ahí está el secreto de tu fe, ahí está uno de los elementos de tu fe, el que tengas que esperar pacientemente. Lo importante aquí, el consejo aquí, es que tienes que obedecer. Tienes que dar a pasos hacia adelante, aunque esos pasos vayan a lo incierto. Abraham salió sin saber a dónde iba. ¡Qué bendición! Hermano, ¿tú quieres las promesas de Dios para tu vida? Obedece al Señor. Ese es el primer consejo de la palabra en esta mañana. ¿Por qué? Porque no tienes que pedirle al Señor que te ayude. En otras palabras, no digas, Señor, ábreme una puerta y entonces me voy a mover. No. Tú te vas a mover y Dios te va a abrir puertas. Tú vas a dar los pasos y Dios va a hacer lo que a Él le corresponde. Esto me lleva a la mente una película muy, a lo mejor muy conocida. Quizás no, es una película animada. En inglés se llama Frozen. No sé si en español la traducirían como Congelado, pero se trata de 2 hermanas. Una de ellas tenía poderes. Y uno de los poderes que esta hermana tenía era que todo lo que tocaba se convertía en hielo. Entonces,
Yo la vi muchas veces porque a mi nieta, la más grande, le encantaba esta película. Entonces yo la vi varias veces, pero ahorita se me viene a la mente con esto que estoy hablando de cuando uno obedece a Dios y va hacia adelante, uno da pasos a lo incierto. Cuando tú verdaderamente pones toda tu confianza en Él y solamente te concretas en obedecer, a ti no te va a preocupar para dónde vas a ir. A ti no te va a preocupar cómo lo vas a hacer. Simplemente vas a dar los pasos. En esta película, la jovencita que tiene el poder de convertir todo en hielo, está el mar y va caminando y no está esperando a que se convierta en hielo. Ella da los pasos y en cuanto toca el agua se hace hielo. Y va y sigue adelante y en cuanto da el paso y pone su pie, ya se le puso el agua, se le convirtió en hielo y ella ya va corriendo. Entonces, entre más siente esa confianza ella, más rápido corre y más rápido el mar se convierte. De esa misma manera nosotros, hermanos, cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios y avanzamos sin temer a dónde vamos en el Señor, en la voluntad de Él, nosotros vamos a caminar sin preocupación porque sabemos que cada paso que damos, Dios asegura que ese paso sea en tierra firme. Así que necesitamos entender cómo es que Dios, por medio de su palabra, siempre nos va a hacer una promesa y en esa promesa, nos va a dar una orden, pero en esa orden va a venir muchas promesas. En otras palabras, lo estaba considerando, los beneficiados somos nosotros porque Dios da una orden, pero esa orden trae muchas promesas para nosotros. Así que el primer consejo, hermano, que trae grandes bendiciones es obedecer a Dios. Amén. Número 2, el segundo consejo es fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Pablo habla estas palabras en Efesios capítulo 6 y dice, no lo voy a leer, tú lo puedes leer, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada vez que tú, hermano, salgas de tu casa, cada vez que tú abras tus ojos, mi consejo para ti que te va a traer grandes bendiciones va a ser fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Quiero que vayas conmigo a 1 de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 8. Hay una historia aquí que se me vino a la mente cuando estaba pensando en este punto, en la vida de Abraham, cómo fue su trayectoria. Pero para añadir un poquito más, se me vino este pasaje de qué momento cuando David y sus hombres llegaron de una batalla a su campamento. Y cuando llegaron a su campamento, obviamente, si tú te puedes imaginar por un momento esta historia conmigo, imagínate un grupo de soldados, que no eran muchos, llega a su campamento cansados, hambrientos, sucios, quizás desanimados, desalentados, no sé, lo más seguro es que sí, físicamente hablando, pero se encuentran con una realidad tan triste y dolorosa, que es lo que quiero que veas. Cómo es que hay momentos, hermano, que cuando menos lo espera, lo más duro que te puedas imaginar puede venir sobre tu vida. Pero en ese momento mi consejo es fortalécete en el Señor. Mira cómo dice capítulo 30, verso 1, 1 de Samuel. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Así estaba la situación en el campamento de David y sus hombres. Pero no termina ahí la historia. Estaba asolado todo, como quien llega y destruye todo lo que está allí, y no solo eso, le prende fuego. Pero mire cómo dice verso 2. Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. La único consuelo es que la historia lo dice aquí, pero David no sabe. Pero la historia lo dice aquí, dice, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado
al seguir su camino. Verso 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Te puedes imaginar esa escena? Volver de una guerra y tu esposa no está, tus hijos se los llevaron, todo lo que tenías se lo llevaron, no hay nada. Es pura incertidumbre para ti, puro dolor, pura tragedia. ¿Estás conmigo? ¿Te estás metiendo en la historia? Mira cómo dice verso 4 ahora. Dice entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Cómo no? ¿Cómo no habían de llorar? Y dice, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si tú has pasado alguna circunstancia en la que llores de tal manera que te quedes sin fuerzas, que ya no puedas llorar más, como dice aquí. Ellos sí lloraron hasta no poder más llorar. Verso 5 dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea que encima del dolor, encima de la tragedia, la amenaza todavía para quitarte la vida a ti, como que tú eres el responsable. Dice, querían apedrearlo, dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mira, aquí está el punto. Más David, lee conmigo, se fortaleció en Jehová su Dios. Ese es el consejo para nosotros que trae grande bendición cuando viene un momento difícil, cuando la cosa parece que se te terminó, cuando ya no hay salida o cuando no hay esperanza, hermano, hermana, hay que fortalecerse en el Señor. Yo he dicho, no es fácil, pero cuando tú has desarrollado un hábito de búsqueda de Dios, te va a ser más fácil fortalecerte en Él. Y eso te va a traer grande bendición. Número 3. Consulta a Dios. Es el tercer consejo que trae grandes bendiciones. En el mismo escenario de la historia de David, a falta de sus mujeres, sus hijos y todo lo que tenían, mira lo que dice el versículo 7. Sigo leyendo. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y verso 8 dice, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Te das cuenta? Cuando te fortalecen en Dios, vas a sacar fuerzas de donde no traías. Porque David dice que habían llorado hasta no poder más. Pero como él se fortaleció en el Señor, vino y lo consulta y ahora le hace la pregunta, Señor, ¿será que yo puedo ir? ¿Será que yo los voy a alcanzar? ¿Será que tiene caso? Antes de hacer el movimiento, David consulta al Señor y el Señor le responde, porque eso es lo que tenemos que hacer cuando la situación está difícil. Tenemos que consultar a Dios. Generalmente, consultar a Dios es lo último que hacemos. Primero hacemos lo que podemos. Primero hacemos lo que creemos que sabemos. Primero hacemos según los recursos que tenemos. Pero realmente si queremos ser bendecidos, si queremos alcanzar promesas, tenemos que primeramente consultar a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Ya se me cerraron estas puertas, Padre. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo es que yo me puedo levantar? Señor, tú sabes que me abandonaron, tú sabes que me fallaron, tú sabes que las cosas no están bien. ¿Qué debo de hacer? Eso es lo que tienes que hacer primero. Ese es el consejo que la palabra del Señor nos da esta mañana para que podamos adquirir esas promesas de ser bendecidos, de ser engrandecidos, de ser fuente de bendición para otros. Tenemos que consultar a Dios, hermanos. Amén. Vamos a seguir leyendo. El versículo 16, mire. Verso 16, ahí en la misma historia, me estoy brincando para avanzar por causa de tiempo, dice,
Lo llevó pues, y he aquí que estaba desparramado sobre toda aquella tierra. Bueno, déjeme hablar el contexto un poquito, porque ahí entrando de lleno, no sé, como que se pierde el hilo, ¿verdad? Según cuando el Señor le dijo a David, ve, porque los vas a alcanzar, y no solamente eso, vas a recobrar todo, vas a recuperar todo. Dice que David se fue siguiéndolo y en el camino se encontraron un joven también que estaba como escondido, era uno de los soldados enemigos, pero había desistido, se había salido, no quería estar más con ellos. David lo agarra como preso de ellos, pero como estaba casi moribundo, le dieron de comer, lo fortalecieron, lo animaron y luego les dijo David, ¿de dónde eres? Él les contó que era del, del ejército enemigo. Y David tuvo misericordia, le dijo, ¿nos vas a llevar donde ellos están? Y dijo, si me prometes que no me vas a quitar la vida, que no me vas a entregar a ellos, yo te llevo. Y lo llevaron. Entonces David se fue con todos sus soldados, eran 600 hombres que iban con David, era todo lo que tenía de soldados. Y fue para allá. Y aquí es donde llegó en el verso 16 que acabamos de leer, dice, ellos los encontraron y estaban desparramados, verso 16, sobre toda aquella tierra, dice, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Así estaba el pueblo enemigo, celebrando la victoria que habían desfalcado a David y a su ejército. Dice, estaban haciendo fiesta, dice, pero todo aquel gran botín por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Verso 17, y los hirió David, aquí entra lo interesante, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, dice, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y verso 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Todo por qué? Porque David se fortaleció en Dios, porque David consultó a Dios, Dios lo bendijo, Dios le dijo, ve, alcánzalos porque tú vas a recuperar todo, y el Señor se lo cumplió. Hermano, cuando tú consultas a Dios antes que tú hagas, no importa que tu plan parezca bueno, no importa que lo que vas a hacer parezca lo mejor, si tú consultas a Dios, es garantía que Dios te va a honrar. Amén. Así que, hermano, consulta a Dios siempre. No te des a la movida de hacer las cosas sin consultar primero, porque tú podrás llevarte un chasco, podrás terminar decepcionado, pero si consultas al Señor, Dios te va a bendecir. Amén. Así que ánimo, porque Dios cumple sus promesas. Dios te va a bendecir siempre y cuando tú sigas estos consejos. Número 4 dice, cuando salieron, antes de leer, vamos a leer del verso 20, pero cuando salieron para allá y recuperaron todo, antes de llegar allá, me quise esperar en este detalle porque este detalle es importante. Salieron 600 hombres para perseguir a los enemigos para recuperar el botín. Pero dice que cuando iban en el camino, 200 hombres de los soldados de David ya no podían más. Acuérdese la historia. Ellos habían llorado hasta más no poder. Ellos habían agotado toda su energía. Pero cuando iban hacia alcanzar al enemigo, dice que 200 hombres iban tan cansados que ya no pudieron más y hablaron con David, ya no podemos. Verdaderamente no hay más para nosotros. Y David dijo, está bien, quédense, no se preocupen. Quédense ustedes en el campamento y solamente encárguense de cuidar el equipo, todas las maletas, todo el bagaje. Entonces ahí se quedaron y solamente fueron 400. Con esos 400 hombres es que David recuperó todo. Entonces, dice que en el versículo 20, quiero que me acompañes ahora a leer, mira lo que dice, porque este consejo tiene que ver con que tú seas de bendición. Va a haber momentos en tu vida
donde vas a ver la mano de Dios, donde Dios te va a bendecir, donde Dios te va a prosperar, donde Dios va a responder a tus peticiones, pero tú vas a tener que aprender también a ser de bendición. Mira cómo dice el verso 20 ahora sí. Dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. O sea que David recuperó todo, pero aparte les quitó todo lo que ellos tenían. O sea, Dios lo bendijo con todo lo que ellos tenían y el Señor les recuperó todo lo que les habían quitado, pero aparte les bendijo con más. Entonces dice, este es el botín de David, verso 21, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Dice, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces, aquí viene algo interesante. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, y que los tomen y que se vayan. ¿Se dan cuenta? Algo interesante aquí. Por eso es que yo a este consejo le puse ser de bendición, porque hay momentos, iglesia, hay momentos en el que todos somos egoístas, somos ingratos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque en determinado momento todos cometemos ese pecado de ingratitud. Ah, no, si ese no trabaja, que no se le dé nada. Esa es una actitud que a veces manejamos. Ah, si ese no hizo nada, no se le dé nada. Y esa era la actitud que vemos aquí. No se le olvide, si usted conoce la historia de David, sus seguidores, sus soldados, todo su ejército estaba compuesto con gente que estaba huyendo de la ley, que eran ladrones, que eran marginados por la sociedad en determinado momento. O sea, no eran gente del todo buena, había gente mala, pero eran soldados valientes y seguían a David, confiaban en su liderazgo y por eso estaban ahí. Pero a estos estaban en este momento y dijeron, no, que no se les dé nada a esos 200 por flojos. Esa fue la idea, por flojos. Cuando no es así, hermano, hay momentos en que no se trata de quién trabaja y quién hace lo que es visto por todos y hay otros. No, somos un equipo todos. En la iglesia, en las familias, somos un equipo. Y habrá quienes hacen más poquito, habrá quienes hacen lo que se ve, pero habrá quienes están detrás de los telones, decimos nosotros, tras de las cortinas haciendo cosas que son necesarias, pero que no se ven. Pero es importante que nos demos cuenta, si queremos las promesas que Dios nos da, hay que ser de bendición. Dice aquí que estos malos dijeron, no, no se les dé nada. Ahora sí vaya conmigo y lea verso 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Y verso 24 dice, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. En otras palabras, todo se reparte en partes iguales. Eso es lo que verdaderamente trae bendición. Que tú no estás cuidando quién hace, quién no hace, quién hace más, quién hace menos, quién hace lo importante, quién hace lo que no significa nada. Hermano, yo para estar aquí proyectando este mensaje, estamos aquí un equipo trabajando en la grabación para transmitirlo en vivo. Y nos esmeramos trabajando. Y yo quiero decir con toda convicción que de parte de Dios la bendición es para todos iguales. No nada más es para mí en este caso que me está mirando, es para todos, porque Dios es misericordioso. Y como dice David, dice, de todo lo que Dios nos da, tanto el que sale a la guerra es la bendición, como el que se quedó a cuidar el equipaje.
Entonces, la bendición debe de ser por partes iguales. Siempre que hay la palabra de Dios dice, voy a hablar en mi persona, dice la palabra de Dios que detrás de un buen hombre, si es que se pudiera decir, hay una gran mujer. Yo no estaría aquí sin la ayuda de mi esposa. Y yo creo que si el Señor me ha de bendecir de alguna manera, si el Señor me ha de dar de alguna manera, porque de algo le he servido y hallo gracia delante de Él, yo le digo a mi esposa que la bendición es para ella también, porque la bendición es en partes iguales. En la iglesia todos trabajamos, en la iglesia todos somos un equipo. Y si bien es cierto, algunos no irán a hablar públicamente, pero están orando por uno. Algunos no pasarán al frente, pero estarán sirviendo las mesas, estarán preparando la comida y todos somos un equipo que al momento de la bendición todos recibimos partes iguales, porque ese es el consejo de la palabra, que seamos de bendición. Así que hermano, nosotros necesitamos entender que lo que Dios da, lo da para su pueblo, para todo su pueblo. Y cuando su pueblo trabaja, con más razón la bendición es para todos. Por eso el Señor dice, mira cuán buena y cuán delicioso que es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque es allí donde Dios envía la bendición y la vida eterna. Gloria al Señor. Hermano, yo quiero que oremos al Señor. Es mi deseo que tú tomes estos consejos de la palabra, que tú puedas recibir todas las promesas de Dios en tu vida, todo lo que Dios te ha dicho que es para ti, que tú lo puedas recibir. Pero mi consejo en esta mañana es que obedezcas al Señor. Depende de Él completamente. Un día a la vez, un día a la vez. Que te fortalezcas en Él. Amén. Que consultes a Él. Que no lo dejes de tu mano. Que no te deje de su mano, perdón. Que no te alejes tú, no te sueltes tú. Pero sobre todo, que cuando Dios te bendiga, que compartas esa bendición. Amén. Entonces vamos a hacer una oración. No permitas, hermano, que la comodidad, ¿sabes? Me bendice a mí la vida de Abraham en gran manera, porque Abraham podía haber optado en quedarse en esa comodidad y no hacer nada, pero él tomó la decisión de obedecer a Dios, seguir la orden del Señor, y él hizo lo que el Señor le dijo, y por eso es que adquirió todas las promesas que Dios le hizo. Así que yo quiero animarte que cuando el Señor te revele su palabra, que cuando Él te muestre su voluntad, que le pidas entendimiento. Dile, Señor, dame entendimiento para comprender tu voluntad. Pero lo más importante, hermano, pídele al Señor que te ayude a ponerlo en práctica, porque lo más difícil es practicar la voluntad de Dios. Cuando tú la has entendido, cuando tú ya la has recibido, pero no la pones en práctica, de nada te sirvió. Entonces es mi deseo que atiendas a este consejo que el Señor te da en esta mañana. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor. Señor, esta mañana te damos gracias por tu bendita palabra. Esta es tu palabra, mi Dios, que me has dado para tu pueblo. Te pido, Señor, que llegue esta palabra a quien tú la has enviado. Que tu palabra sea recibida, Señor. Que la disposición en el corazón de tus hijos sea ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a poderla poner en práctica, porque eso es lo más difícil, Señor. Entenderla y ejecutarla. Te pido, Señor, que reveles a tus hijos cuál es tu voluntad para sus vidas. Señor, que las promesas que tú les has hecho, Señor, se hagan realidad, Señor, en el momento que ellos pongan en práctica este consejo de obedecerte, este consejo, Señor, de fortalecerse en ti, este consejo de consultarte antes que nada, Señor, pero también, mi Dios, de que aprendan a compartir esa bendición que tú les das, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra. La recibo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Abre tu corazón, abre tus labios y dile, Señor, ayúdame a vivir conforme a esta palabra. Ayúdame a practicarla cada día en mi caminar. Señor, que tus consejos
yo los pueda vivir cada día, Señor. Recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Esta palabra, hermano, es para ti, esta palabra es para mí. Te animo a que abras tu corazón y siempre estés abierto a la palabra del Señor. Amén. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Y gracias, hermanos, les envío desde este lugar un abrazo muy caluroso y los esperamos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Bendiciones a todos. Amén.